Lo primero es que yo ya estoy posesionado, yo soy el rector de la universidad. Siempre que hay elecciones de rector, siempre hay cierto nivel de tensión. La gran diferencia es que en esta ocasión se metió el gobierno. No tenemos rector. No hay un proceso que defina que el profesor José Ismael Peña es el rector de la universidad, porque un acta no se puede aprobar por mayoría. No significa eso que el proceso fuera ilegal. Quiere llegar al poder a toda costa, pasando por encima de todos y todas. Son mecanismos tramposos que no respetan las mayorías. Mientras 8 personas escogen, 58.000 padecen. Nunca el candidato que más votos ha ganado ha sido rector. Hay unas minorías que han estado dirigiendo la universidad y que las mayorías de la universidad quisieran que las dirigiera otra gente. La protesta yo la entiendo contra una protesta contra el proceso y no contra la figura del rector actual. A mí no me cabe la menor duda que se trató de imponer un rector y claramente de apoyar un proceso de intervención a la autonomía universitaria. Y vaya a hacer una declaración en una notaría cuando uno sabe que uno puede ir y decir en la notaría lo que quiera. Ni Guaidó hizo esa interpretación. Desafortunadamente se hizo una notaría, sí, tenía que hacerlo. Si bien es inédito en la Universidad Nacional, no es inédito en el país. Aquí a mí me mueve no un deseo de aferrarme a un cargo, sino un deseo de defender a la autonomía universitaria. No hay discusión sobre la autonomía universitaria aquí porque estamos precisamente atendiendo a lo que la comunidad universitaria está mencionando. Y es una crisis por el modelo de universidad que se ha impulsado. La educación como un servicio y no como un derecho. Hoy no se sabe quién va a pagar la nómina de trabajadores de docentes. Por eso también decidimos entrar en paro. Los posgrados se unieron al cese de las actividades. La solución la tiene la ministra. Oiga, ¿cómo hacemos para que estos compañeros puedan llegar al Uriel? Yo no es de cambio. Aquí atrás está la Plaza Che de la Universidad Nacional. En este momento se está haciendo un encuentro nacional de estudiantes con participación de líderes estudiantiles de todas las sedes que tiene esta universidad en el país. Pero usted se preguntará, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí adentro? Se habla de crisis, disturbios, tropel. La mayoría de medios se queda con lo que pasa de puertas para afuera. Por eso Cambio viene aquí, ingresa a la Universidad Nacional, habla con los estudiantes, con los profesores, con los trabajadores para saber qué está pasando y por qué la designación de Ismael Peña como rector generó una crisis que tiene hoy a la Universidad Nacional en paro. Aquí no hay ni delincuentes ni terroristas, absolutamente nada. Aquí hay estudiantes indignados, profesores indignados, trabajadores indignados que estamos dispuestos a la defensa de la universidad. Eso que se muestra únicamente como estudiantes encapuchados con machetes, no, absolutamente no, eso no es cierto. Y eso que dicen que el Uriel Gutiérrez, por ejemplo, está tomado por encapuchados, ustedes mismos pueden ir a hacer las tomas que quieran. Allá los muchachos están desarrollando una actividad completamente pacífica. ¿Cómo hacemos para que estos compañeros puedan llegar al Uriel? Yo no es de cambio. En la Universidad Nacional, las paredes hablan. Para comprender la actual crisis es clave entender primero cómo se elige al rector de la Universidad Nacional. El cargo del rector de la Universidad Nacional es un puesto honorífico con mucho poder, porque es la persona que determina cómo se gasta el presupuesto de la universidad pública más grande del país. Para ser elegido como rector se deben dar 4 pasos: postularse, la votación en la consulta universitaria, la votación en el Consejo Superior Universitario y ser nombrado. Veamos. Un rector dura máximo 2 periodos, cada uno de 3 años, o sea, una persona máximo puede ser rector por 6 años. La última rectora, Dolly Montoya, duró de 2018 a 2024 y es por eso que este año se tenía que elegir su reemplazo. Me voy muy agradecida y muy feliz de haber trabajado con ustedes. Para ser rector, primero hay que ser profesor de la universidad y además hay que presentar un plan de trabajo con propuestas para la comunidad educativa. Luego se da el segundo paso. Se hace la consulta universitaria, una votación virtual donde estudiantes, profesores y egresados de la universidad votan por cualquiera de los candidatos que se postularon a la rectoría. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Lo primero es que los votos de los profesores tienen mayor peso que el de los estudiantes y estos, a su vez, mayor peso que el de los egresados. Y segundo, y más importante, el resultado de esta votación no es vinculante, o sea, no es de obligatorio cumplimiento. La consulta no es estrictamente vinculante, pero no es irrelevante, como no lo es la consulta de un pueblo indígena. Nunca el candidato que más votos ha ganado ha sido rector, porque el sistema no es democrático, es meritocrático. No es meritocrática del Consejo Superior, ahí no hay un concurso, no es un concurso, es una evaluación por unos representantes. Este año la consulta universitaria la ganó Leopoldo Munera con el 34,38% de los votos. De segundo quedó Raúl Sastre con 22,64% y el tercero fue Ismael Peña con apenas el 8,35%.
Concentrémonos en estos dos. Soy Leopoldo Múnera Ruiz, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Soy José Ismael Peña Reyes y durante 40 años he contribuido como estudiante, administrativo, egresado y profesor a nuestra amada universidad. Los 5 candidatos más votados en la consulta pasan a la siguiente etapa: la votación en el Consejo Superior. Cuando termina la consulta, miembros del Consejo Superior Universitario nos citan de manera individual y después somos invitados a una entrevista colectiva por la ministra de Educación y luego fuimos citados a una entrevista en el Consejo Superior Universitario en pleno de manera individual. Y es después de esos procesos, de todos esos procesos de entrevistas, que los miembros del Consejo Superior Universitario deciden por quién van a votar. Bien, el Consejo Superior Universitario tiene 9 integrantes: la ministra de Educación, 2 delegados del presidente de la República, un representante de los estudiantes, uno de los profesores, uno de los exrectores, un miembro del Consejo Académico, que es el organismo que decide sobre cuestiones académicas dentro de la Universidad Nacional, y un representante del Consejo Nacional de Educación, que es un organismo a nivel Colombia que asesora al gobierno en temas de educación superior. Y finalmente también hay una silla para el rector vigente, que tiene voz, pero no vota para elegir a su sucesor o sucesora. Esta vez el contexto de la votación fue un poco diferente, porque el primer gobierno de izquierda de Colombia prometió respetar los resultados de la consulta universitaria y que sus representantes en el Consejo votarían a favor del ganador. El presidente, un día antes de la consulta, dijo: respeto los resultados de la consulta. Como su delegada en ese consejo, es mi responsabilidad hacer cumplir su palabra. Esas expectativas creadas en un momento histórico, pero que además se tradujeron en un compromiso público, no solamente por parte del gobierno nacional, sino de los representantes de los estamentos al interior del Consejo Superior Universitario de respetar la consulta, generó una amplificación del debate. También la representante estudiantil prometió que haría lo mismo. Es decir, Leopoldo Múnera, el que ganó la consulta universitaria, tenía asegurados 4 votos de 8 posibles: el de la ministra, los 2 votos de los designados del presidente y el de la representante estudiantil. También se esperaba que el representante de los profesores votara por Múnera, quien ganó el voto de los profesores en la consulta universitaria, por lo que se daba casi por hecho que él iba a ser designado como el nuevo rector. Pero entonces pasó esto. A propósito, la Universidad Nacional de Colombia anunció que su nuevo rector para el periodo 2024-2027 será José Ismael Peña, que fue elegido por el Consejo Superior Universitario. Después de 9 horas de deliberación, el Consejo Superior de la Universidad Nacional eligió el pasado 21 de marzo a Ismael Peña como el nuevo rector. ¿Cómo pasó esto? Pues esta vez el Consejo decidió usar un complejo método matemático para cambiar la manera en que se votaba: la votación ponderada. Este es el detonante de la actual crisis de la universidad. Veamos en detalle qué fue lo que pasó. De acuerdo con el acta que se filtró a los medios, durante la elección se pusieron 2 temas sobre la mesa. Uno, que la votación fuera secreta para evitar hostigamientos en redes sociales, perfilamientos y amenazas. Nosotros asumimos la votación secreta por el respeto a los miembros del Consejo que estaban siendo intimidados, que todavía lo estamos. Y 2, que se hiciera una votación ponderada, iniciativa liderada por el representante de los ex rectores, el matemático Ignacio Mantilla. Se trataba de usar el método Borda, o también llamado votación de elección clasificada. La propuesta se armó efectivamente entre varios, se sometió a consideración, todos intervenimos en la creación de la propuesta, eso se ve en el acta que de hecho ya ha sido filtrada. Esos tipos de procesos es muy corriente en entes cuando se tienen muchos candidatos. El Consejo de Estado, el mismo Comité Nobel utiliza ese tipo de principios. Lo que dice la reglamentación es que debe ser un voto directo por mayoría y resulta que lo hacen de otra manera. Se cambió el método de designación del rector. Un reglamento dice que el Consejo puede adoptar una metodología, pero esa metodología tiene que ser compatible con el estatuto de la universidad, que dice que el elector se elige por mayoría. El método utilizado es evidentemente contrario a la mayoría. Entonces se eligió conscientemente un método que iba en contravía del principio. Y esos mecanismos que se utilizaron para designar al profesor Peña son mecanismos tramposos que no respetan las mayorías absolutas. La clave de este método es que los electores no dan su voto a un único candidato, como suele pasar en las votaciones directas. En esta modalidad, cada votante organiza o califica a los aspirantes en su orden de preferencia, para, en teoría, favorecer los consensos y elegir a los candidatos menos polarizantes. Pero también es cierto que este método puede ser visto como una estrategia para eliminar la opción que más apoyo tiene. Es un método que tiene virtudes, como todo método
de designación, pero no es el del principio de mayoría y se presta a enormes manipulaciones. Ese método, ¿qué es lo que permite? Que uno no elija los candidatos que pueden ser apoyados mayoritariamente, pero que generan mucha polarización, sino que uno elija a los candidatos que logran más aceptación aunque no sean los mayoritarios. El matemático Borda, cuando se inventó el método Borda, dijo: mi método solo funciona con votantes honestos. Este tipo de votación nunca se había usado para elegir al rector de la Universidad Nacional. Acá hay dos curiosidades. En el acta dice que es un método que fue construido colectivamente. Y eso, según las representantes del gobierno, no es verdad. Solo se votó y se escogió mayoritariamente. Lo segundo es que a la representante estudiantil le dijeron que era un método históricamente utilizado, lo cual tampoco es cierto. Yo verifiqué las actas de las últimas 4 elecciones, eran elecciones siempre directas. Nunca se utilizó el método de ponderación, que es un método que ignora el principio de mayoría. 5 consejeros aprobaron este método y se inició la votación por rondas para ir eliminando los candidatos. En la primera ronda, la idea era votar por los 5 candidatos, los que ganaron la consulta universitaria. Es decir, se les debía dar un puntaje de 1 a 5 según su afinidad. Veamos qué pasó. A Leopoldo Múnera, 5 consejeros le dieron la más alta puntuación y obtuvo 28 puntos. Hasta ahí todo parecía ir acorde con lo que se esperaba. En esta primera ronda se eliminaron 2 aspirantes y quedaron 3: Leopoldo Múnera, Raúl Sastre e Ismael Peña. Veamos qué pasó en la segunda ronda. Como solo quedaban 3 candidatos, la votación más alta ya no era 5, sino 3. Entonces, Leopoldo Múnera, el favorito, el ganador de la consulta universitaria y el ganador de la primera ronda, solo obtuvo 14 puntos de 24 posibles. Esto implica que de los 5 consejeros que en la ronda inicial le dieron la puntuación más alta a Múnera, en la segunda ronda 2 le dieron el puntaje más bajo. Como la votación se decidió que fuera secreta, no se sabe quiénes fueron. Ahí Leopoldo Múnera fue eliminado. Eso que me lo expliquen, si ahí no hubo manipulación de la regla de Borda. Uno no cambia de preferencias en 5 minutos sin discusión. En el acta se muestra que no hay discusión. No hay discusión de que ahora solo quedan 3 candidatos, rediscutamos. Simplemente se hace la primera votación y 2 consejeros dicen Múnera es el mejor entre 5. Y se lee nuevamente cómo va a ser la segunda votación. Eso deben pasar 2-3 minutos, se vota y ahora para esos Múnera es el peor entre 3. Eso es absolutamente incomprensible. Lo único comprensible es que manipularon el voto. Mientras 8 personas escogen, 58.000 padecen. Se hicieron 3 rondas más para escoger entre Sastre y Peña. Esta vez, como ya solo eran 2 candidatos, era voto directo. La primera ganó el voto en blanco, que solo implica que se tiene que volver a votar. La segunda, Peña quedó empatado con el voto en blanco, o sea, tenían que volver a votar. Y en la última, seguramente ya cansados después de 9 horas de estar ahí deliberando, algún consejero que votó en blanco decidió votar por Peña, quien logró así los 5 votos necesarios, la misma cantidad de votos que obtuvo Múnera en la primera ronda. Con 5 votos a favor del candidato José Ismael Peña Reyes, 3 votos en blanco, el Consejo Superior Universitario designa al profesor José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024 a 2027. Y cuando esto pasó, la Universidad Nacional estalló. Porque esta crisis de la Universidad Nacional, la causada, es responsabilidad de las mayorías del Consejo Superior. El presidente Gustavo Petro, quien se había comprometido con la comunidad universitaria a que el gobierno apoyaría al ganador de la consulta, una vez conoció el resultado le pidió a sus 3 delegados que hicieran público el voto. La ministra y los delegados aseguraron que votaron por Leopoldo Múnera en todas las rondas posibles y luego votaron en blanco, lo que generó que los dedos señalaran como culpable a Sara Jiménez, la representante estudiantil, por lo que ella, sus amigos y familiares han recibido amenazas. Tras estas amenazas decidió renunciar al Consejo Superior Universitario. Ahora hablemos del acta. Según la ministra, no muestra exactamente lo que pasó en el consejo. El acta no refleja el sentido de la votación. Un consejero o consejera dijo. Y en ese término, esa manera de redactar, se intuye que se está tratando de ocultar la identidad de quien manifestó un argumento. Porque nos enviaron un acta anonimizada, nos enviaron un acta que además en el punto en el que se deliberó sobre los programas, sobre los argumentos, digamos, a favor o en contra de algunos de algunos candidatos, salía agrupadas las intervenciones como si hubiera habido una síntesis al respecto. Y además habían algunas imprecisiones frente a intervenciones del director jurídico nacional, incluso algunas imprecisiones sobre lo que uno podía identificar que eran sus intervenciones porque era anonimizada. Hubo 2 votaciones, incluso 3 votaciones anteriores que fueron nominales. Se llamaba lista a cada uno de los integrantes y cada uno iba diciendo el sentido de su voto. Y eso no se reflejaba en el acta. Y yo tengo todo el derecho a decir, mire, yo no estoy de acuerdo con eso que está haciendo. La ministra también lo manifestó.
pero no significa eso que el proceso fuera ilegal. Y eso es violatorio de la normativa institucional a todas luces, porque un acta no se puede aprobar por mayoría. Entonces, la ministra decide no firmar hasta que se haga una nueva acta reflejando con nombre propio lo que cada uno dijo. Mientras tanto, en el campus, la inconformidad con la designación de Ismael Peña desató un paro indefinido, un paro al que se unieron estudiantes de posgrado. Creo que ha sido inédito que los posgrados se unieron al cese de las actividades académicas. Eso no había pasado antes. Y los trabajadores de la universidad. La determinación es: los trabajadores no van a laborar, y obviamente el cierre de todas las facultades. Ejemplo, hoy no se sabe quién va a pagar la nómina de trabajadores de docentes. Por eso también decimos entrar en paro. O sea, hoy nosotros no tenemos ni la prima de junio, ustedes que tienen prima, ni quién nos paga junio. No, nada. Quienes en una carta también le pidieron a la ministra que no posesionara a Peña y más bien nombrara a un rector encargado hasta que se aclararan las supuestas irregularidades de esa designación. Sí, hay un descontento general porque fue ilegítimo. No se tuvo en cuenta pues la comunidad universitaria, empezando porque en la consulta no se tiene en cuenta, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras. Toda decisión que tome el Consejo Superior Universitario, así como todo rector que llegue a la Universidad Nacional de Colombia, por supuesto que nos afecta. El mismo Leopoldo Múnera está llamando a la desobediencia civil. La desobediencia civil siempre es pacífica, aunque la quieran distorsionar. Es un acto que es público, que es consciente, que es no violento. Y los estudiantes están en asamblea para que se haga una constituyente universitaria, es decir, reformar no solo el proceso de cómo se elige al rector, sino la manera como funciona la institución. La constituyente no es solo reformar cómo se está tomando las decisiones en la universidad, sino también está dentro de lo que sería la nueva ley de educación superior. Y la constituyente es empezar a reflexionar sobre la Universidad Nacional colectivamente para proponer alternativas a la organización de la universidad y también alternativas académicas para construir la universidad pública que deseamos. Como la ministra no firmó el acta, el Ministerio de Educación tampoco expidió el acto administrativo para nombrar formalmente a Ismael Peña como rector, que en teoría debía posesionarse el pasado 2 de mayo. ¿Se acuerdan que para ser elegido como rector se deben dar 4 pasos? Pues a Peña solo le faltaba el último. El profesor José Ismael Peña Reyes se acercó esta mañana a la Notaría 14 de Bogotá y ante 7 testigos particulares alegó que el 1 de mayo finalizó el periodo para el que estuvo designada la anterior rectora de la Universidad Nacional, la profesora Dolly Montoya, y que por lo tanto él debería asumir la rectoría el 2 de mayo. El día de hoy, 2 de mayo de 2024, tomé posesión del cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia en vista del riesgo al que nos enfrentábamos, jurídico e institucional, en cuanto a que la universidad podía quedar acéfala. Yo podría ir y hacer un documento en donde digo que soy extraterrestre y el notario me firma, pues desde que pague y lleve la cédula. La parodia tanto del rector como de nosotros. Erika Ortiz es estudiante de la Universidad Nacional y hace parte del grupo de jóvenes que estuvo en la Notaría 14 de Bogotá, protocolizando como escritura pública un papel recién hecho en el que 2 alumnos atestiguan que uno de ellos fue nombrado rector de la Universidad Nacional, con características idénticas al que minutos antes había llevado Ismael Peña para posesionarse como rector en propiedad, sin el aval del Ministerio de Educación. Para otros, la decisión de Peña fue el mayor irrespeto al orden institucional. Fue como echarle leña al fuego, o más bien, gasolina. La protesta yo la entiendo contra una protesta contra el proceso y no contra la figura del rector actual. Y en ese sentido no hay un proceso que definitivamente defina al interior de la universidad que el profesor José Ismael Peña es el rector, cumpliendo con los reglamentos y la normativa institucional. Pues ha creado una sensación tremenda de incomodidad en la universidad el que una persona que tiene una designación y que no ha pasado por un consejo que debe ser quien lo nombre y quien lo posesione, pues decida autoposesionarse. Sí, yo creo que es una posesión de hecho. Es decir, es increíble que el profesor Peña dice que defiende la institucionalidad y termina siendo una posesión de hecho. Pues había 2 opciones. Una opción era, yo gané en este franco derecho, pongo una demanda que se demora meses, años, o tomo las acciones para que la Universidad Nacional siga funcionando, que la ministra haga lo que tiene que hacer. No tenía más opciones. Si no se presentaba, el profesor Peña iba a generar un proceso de caos aún mayor que el que tenemos. Desafortunadamente se hizo una notaría, sí, tenemos una ley de 1913 que permite tomar ese tipo de posesiones cuando uno ha sido designado, ya había sido designado, tenía que hacerlo. Si bien es inédito en la Universidad Nacional, no es inédito en el país. Esta misma situación se ha presentado cuando mandatarios nacionales o regionales
por alguna razón pasan los días y no posesionan a las personas que tienen que comenzar a ejercer una función pública. En primer lugar, la rectora Dolly Montoya tendría que seguir en ejercicio en este momento. En tanto no hay un acto administrativo que establezca que ella tiene un reemplazo efectivamente en sus funciones y en la representación legal de la universidad, ella sigue en funciones. La regla habría hecho que esa rectora tuviera que continuar hasta el momento en que realmente se clarificara la situación de si se posesionaba o no un rector. Desafortunadamente la rectora se fue, se pensionó el día antes en un festivo y nos dejó aquí sin rector. Ismael Peña venía siendo vicerrector y representa el continuismo de un manejo cuestionable del presupuesto. Pues mire, es que él fue vicerrector por varios años y lo que quedó claro para esta comunidad es que él hizo una muy mala administración, es decir, él de administración poco nada sabe. Por ejemplo, la sede de la Universidad Nacional de Tumaco nunca se construyó y en esta ciudad se están dando clases en contenedores. José Ismael Peña era el encargado de la gerencia y la ordenación del gasto de estas obras como vicerrector entre 2021 y 2024. Que lastimosamente desde Países Bajos nos dieron mucha plata y parece que pues esa plata se perdió porque no avanzó pues la construcción de la misma sede. Peña también ha sido cuestionado por la comunidad estudiantil por querer instalar torniquetes en las entradas del campus universitario en Bogotá. También por aprobar una norma que permite contratar personal administrativo en cargos altos sin tener la profesión requerida. Presuntamente esto benefició a docentes que después hicieron campaña por Ismael Peña para que ganara la rectoría. La ministra de Educación citó al Consejo Superior Universitario a una sesión extraordinaria el pasado 7 de mayo. Allí se iba a saber si Ismael Peña era rector o si se iba a designar a un encargado. Sin embargo, la representante estudiantil no fue porque había renunciado por las amenazas y 3 consejeros porque aseguraban que esto era una intromisión a la autonomía universitaria. Tratar de coactar las decisiones de los miembros del Consejo Superior Universitario y claramente apoyar un proceso de intervención a la autonomía universitaria. Yo no podía ceder ante la presión mediática. Entonces aquí a mí me mueve no un deseo de aferrarme a un cargo, sino un deseo de defender completamente la autonomía universitaria. No hay discusión sobre la autonomía universitaria aquí porque estamos precisamente atendiendo a lo que la comunidad universitaria está mencionando. Vemos situaciones como la de rector electo Ismael Peña, que él dice, bueno, pero autonomía universitaria, yo ya estoy electo, yo voy a una notaría y ya estoy posesionado. Ni Guaidó hizo esa interpretación pues, de la norma, pero él cree que en la autonomía universitaria él puede hacer eso. A mí no me cabe la menor duda que se trató de imponer un rector, se iba a tratar de poner un rector de forma ilegal en la Universidad Nacional de Colombia. Me van a inducir a cometer un delito. Cuando fuimos a hablar con Ismael Peña, nos atendió en el claustro San Agustín, una de las sedes de la Universidad Nacional, pues el edificio donde funciona la sede administrativa, donde queda la rectoría, fue tomado desde hace más de un mes por estudiantes y encapuchados. Tal vez el tema más complejo de esta crisis es la toma, o como ellos llaman, la retoma del edificio Uriel Gutiérrez, la actual sede administrativa y las antiguas residencias universitarias de estudiantes. Aquí estudiamos gente de todo el país y venimos y nos paramos, nos posicionamos desde la retoma del Uriel Gutiérrez, la retoma de nuestras residencias universitarias, porque es un espacio que reclamamos como nuestro. Viendo cómo esta persona que hoy se hace llamar rector ilegítimo de la universidad, quiere llegar al poder a toda costa, pasando por encima de todos y todas. Ustedes han visto que aquí todas las paredes hablan y tienen pintas conmemorando estas luchas, conmemorando momentos como este en los que como comunidad estudiantil nos unimos y defendemos lo que es nuestro. Estos espacios, como ustedes ven aquí en La Olla, son espacios donde nos encontramos, donde nos conocemos y donde compartimos pues esos pensamientos y esos sentires que tenemos con todo lo que está pasando en este momento en la universidad. Adentro se puede percibir un ambiente de camaradería, con música y ollas comunitarias. Los estudiantes nos pidieron por seguridad que no les grabáramos la cara y rechazaron de antemano que algunos medios hayan dicho que habían secuestrado a un celador y que se les llame terroristas. El propio Ministerio del Interior ha venido y ha afirmado aquí delante de nosotros y para todos que aquí no hay un secuestro. La persona que estuvo ahí estuvo bajo su propia voluntad porque no quería salir de su puesto de trabajo. Hay un ejercicio de memoria aquí y es que el 18 de mayo de 1984 pues hubo una masacre y no queremos que se repita y por ende le exigimos al gobierno nacional que no permita la apertura de puertas para el ingreso de fuerza pública ni al campamento de la retoma del Uriel Gutiérrez ni al campus universitario. Aunque es cierto que quienes se tomaron el edificio usaban capuchas, actualmente
quienes están allí, en gran medida, son estudiantes que están preocupados por el futuro de su universidad y por la educación del país. La pregunta sigue siendo, ¿qué hacer? Por estos días lo único claro en la Nacho, como le dicen cariñosamente a la Universidad Nacional, es que la elección de Ismael Peña como rector fue una gota que desbordó un río de reclamos acumulados por años. Pues yo creo que recuperar la confianza principalmente, ¿no? En la universidad hay muchos ruidos sobre actos de corrupción. Recientemente salió un reporte sobre algunas empresas que estaban contratando con la Universidad Nacional, pero también sobre la legitimidad pues de escuchar a los estudiantes, a los administrativos, a toda la comunidad educativa y que realmente tenga incidencia en la toma de decisiones. Yo creo que hay crisis desde antes de la designación del rector y desde antes del proceso, y es una crisis por el modelo de universidad que se ha impulsado. Me parece clave no reducir esta expresión en particular a lo que sucedió con la rectoría, creyendo que salió por generación espontánea. Aquí hay múltiples generaciones de movimiento universitario, de docentes, trabajadores y estudiantes que han reivindicado históricamente una transformación estructural del modelo educativo y de cómo el modelo educativo se aterriza y se configura en la Universidad Nacional. Hay unas minorías que han estado dirigiendo la universidad y que las mayorías de la universidad quisieran que las dirigiera otra gente. La solución está en manos de la ministra y es súper sencillo. Firma y dice: firmo porque me toca firmar, porque el cuerpo colegiado lo decidió. No estoy de acuerdo con esta decisión, pero firma, como dijo en el acta, o no firma. Y dice claramente: no firmo y asumo las acciones legales. El Consejo Superior Universitario hizo lo que tiene que hacer. La solución la tiene la ministra. Creo que la única salida es que se nombre un rector o una rectora, delegado o delegada, para que ayude a solucionar la situación interna en diálogo con la comunidad. Me parece que no hay otra salida. Entonces aquí vamos a estar. Si ellos aflojan, nos podemos sentar, nos podemos mirar con respeto cara a cara y podemos asumir unos compromisos de parte y parte, siempre y cuando ellos, quienes han sido los de la corrupción, los de la tramoyería, los de las mentiras, los de platas por debajo, los de sueldos increíblemente exagerados a comparación de sueldos de profesores ocasionales, se sienten y asuman un compromiso de carácter público, porque son servidores públicos y tienen que atender a nuestras necesidades. Es tal la magnitud de lo que piden los detractores de Peña que esto implicaría nada más y nada menos que la transformación del modelo de educación superior en Colombia. Ahora entró al debate la Procuraduría, entidad que revisó y analizó los reportes y corroboró que la designación de Ismael Peña sí está ajustada a las normas y a la autonomía universitaria. Y lo último que ha pasado es que el presidente Petro expidió un decreto nombrando a Juan David Correa, el ministro de Cultura, como el ministro de Educación ad hoc para vigilar el proceso de designación del rector. La decisión fue motivada porque la ministra Aurora Vergara se declaró impedida para vigilar un proceso del que hizo parte. La primera decisión de Correa fue ordenarle al Consejo Superior Universitario nombrar un rector encargado, mientras se resuelve el lío con Ismael Peña, un desafío a la autonomía universitaria. Mientras tanto, las paredes de la Universidad Nacional seguirán hablando.